El siguiente video se hace para la materia Psicología Cognitiva con el fin de explicar las 3 líneas cardinales de investigación desde la década de 1950 a cargo de Juliana Calderón García, Valentina Rincón, Karen Margarita Ibáñez, Valentina Alvarado Guanipá, Andrea Carolina López y Ginny Olivella Acosta. En 1956, George Miller publicó un ensayo titulado El mágico número 7, más o menos 2, algunos límites de nuestra capacidad para procesar la información. En lo que parecía ser la exposición de una teoría formal a partir de investigaciones, Miller postulaba que, para los individuos distinguir los fonemas entre sí o calcular cifras con precisión y para recordar una serie de ítems aislados, al pasar los 7 elementos, el sujeto experimentaría una disminución significativa en el modo en el que estaba respondiendo a las tareas determinadas. La explicación que Miller le daría a este suceso es que como individuos tenemos limitaciones que obedecen a causas innatas en el estilo de aprendizaje o al diseño de nuestro sistema nervioso. Sin embargo, nunca descartó la posibilidad que durante el procesamiento de la información para un individuo resultara posible retener más de 7 ítems. Para explicarlo mejor, Miller en 1960 utilizó la siguiente aclaración que creó gran repercusión en las comunidades científicas. Es como si tuviéramos que portar todo nuestro dinero en un monedero capaz de contener únicamente 7 monedas. Pero al monedero nada le importa que esas monedas sean de níquel o de plata. Pero, ¿por qué esta afirmación tuvo gran repercusión en las comunidades científicas de orientación cognitiva? Bueno, fue por 3 grandes razones. La primera, el ensayo de Miller fue una valiosa síntesis hacia una conclusión común. La segunda, el número 7 designaba genuinas limitaciones humanas para la capacidad de procesamiento de información. Esas limitaciones intrínsecas impulsaron a estudiar la naturaleza y la estructura de un mecanismo central del procesamiento cognitivo. La tercera, Miller indicó la forma en que el ingenio humano podía trascender esta limitación. En los últimos tiempos, la labor de las ciencias humanas provino de 2 áreas vinculadas entre sí: la teoría de la información, que postulaba principios de transmisión de datos aplicables a cualquier clase de canal, y la ciencia del computador, por otro lado, que ahora incluía las máquinas capaces de manipular símbolos. El enfoque estratégico de Jerome Bruner. Nació el 1 de octubre de 1915 en Nueva York y murió el 5 de junio de 2016. Durante los años 50, Bruner actuó como impulsor de la revolución cognitiva que terminaría en la creación del Centro de Estudios Cognitivos de Harvard, considerado el primer centro de psicología cognitiva. A lo largo de la década de 1950, Bruner avanzó en el estudio de la psicología a la par que las teorías conductistas de Skinner. Posteriormente, del estudio de la percepción pasó a la cognición. Afirmó que la mente es activa y no puede ser considerada pasiva, ni como un artefacto de estímulos y respuestas, agregando que está llena de motivos, instintos y propósitos que permiten comprender la realidad de una forma integral. En colaboración con Jacqueline Goodnow y George Austin, Jerome Bruner publicó en 1956 un libro titulado Un estudio de pensar. El tema familiar para los psicólogos era el de la clasificación, la categorización, la formación o adquisición de conceptos, resolviendo el clásico problema de qué manera una persona frente a una serie de elementos llega a agruparlos de manera cierta en categorías, ya se trate de sillas, de átomos o de grandes triángulos azules. Él seguía la tradición de examinar formas abstractas de categorización, como las que implica averiguar en un mazo de naipes cuáles contienen una cierta forma geométrica perteneciente a una categoría particular. El enfoque de Bruner divergía en los estudiosos previos de la categorización. En primer lugar, no trataba a los sujetos como animales sordomudos, sino que les decía simplemente lo que tenían que hacer y tomaba debida cuenta de sus comentarios como una ayuda para el análisis de los resultados. Desafió la metodología conductista establecida y trataba a los sujetos como resolvedores activos y constructivos de problemas,
y no como simplemente reactores frente a los estímulos que se presentaban. Brunner y sus asociados analizaron las propiedades informacionales de largas secuencias de actos denominadas estrategias. Resultó ser la mejor manera de dar cuenta del desempeño de los individuos en función de pautas globales de respuestas a lo largo de muchos ensayos y no de respuestas particulares frente a una configuración particular. Los autores estudiaron la estrategia de la exploración sucesiva, en la que el sujeto adopta una hipótesis única limitando sus opciones a los casos que ponen a prueba directamente dichas hipótesis. El enfoque cambiante permite establecer el concepto mucho más rápidamente que la focalización conservadora, pero también exige mayor número de ensayos adicionales si la opción que se ha escogido no da resultado. La focalización conservadora es el método menos falible, ya que limita la tarea impuesta a la memoria y permite avanzar en forma sostenida hacia la solución. El libro de Brunner se autopresenta como innovador en psicología, teniendo en cuenta que fue publicado en el año fundamental que fue 1956, ya que el libro posee una unidad de concepción y un fervor de convicción que lo hacen apuntar al futuro. El programa de la psicología cognitiva. Las líneas de investigación iniciadas por Miller, Braden y Cherry y por Brunner vigorizaron a la psicología de fines de la década de 1950 y de la década siguiente. Cierto es que las cuestiones que estudiaban la memoria de unidades aisladas, el procesamiento de palabras o de tonos musicales, la clasificación de conceptos, no eran nada nuevo para la psicología, pero la perspectiva de aplicar ideas provenientes de la teoría de la información, de basarse en el modelo de la computadora, de dar el visto bueno a diversas variedades de representaciones mentales y permitir a los sujetos utilizar sus plenos poderes reflexivos, era revigorizante y liberadora. La psicología es una disciplina centrada en todo el estudio de la cognición. Sería harto simplista organizar cualquier esfera de estudio en torno de uno o dos temas solamente, pero en caso de la psicología reviste particular dificultad seleccionar las cuestiones claves. Se formuló una distinción entre el análisis molecular basado en unidades pequeñas y el análisis molar basado en las unidades mayores, y los cuales se asemejaban a los enfoques que van de lo general a lo particular y de lo particular a lo general, donde el primero, que tiene matices racionalistas, presume que los esquemas, encuadres o estrategias que el sujeto aporta a la tarea colorean fuertemente su desempeño. Y el segundo, que está más ligado al empirismo, supone que los pormenores de una tarea o situación focal ejercen influencia primordial en este desempeño. Por otro lado, en todas las reseñas esquemáticas del primer siglo de vida de la psicología deben mencionarse también otras dos tendencias. La primera es la creciente división de este campo de estudio y la segunda es la tendencia a la perfección metodológica. Procesamiento de la información. Los hombres y psicólogos que participaron en este empeño de aplicación psicológica fueron Colin Cherry y Donald Bromberg, cuyo estudio de la década de los 50 inspiró el enfoque de la psicología del procesamiento de la información, enfoque británico. Cherry fue partidario de la teoría de la información. Se centró en la capacidad de los individuos para atender y obtener información de canales ruidosos. Instruyó al sujeto para que reprodujera un mensaje transmitido a uno de sus oídos mediante el método de seguimiento, repitiendo cada palabra lo más pronto posible después de su presentación inicial. Bromberg manejó este procesamiento presentando simultáneamente ante ambos oídos serie de 3 dígitos y encontró que los sujetos respondían con mayor facilidad y obtenían los puntajes más altos si primero transmitían todos los dígitos que le habían sido presentados en uno de sus oídos.
A partir de este enfoque en general, era natural pasar a un diagrama de flujo representativo de lo que acontece cuando el sistema perceptual opera con nueva información. Bromberg fue el primer psicólogo de la época moderna que describió el funcionamiento cognitivo con un diagrama de esta índole. Este diagrama representaba a la información procedental del sentido que era reunida y almacenada a corto plazo, filtrando selectivamente antes de ingresar en un sistema perceptual de capacidad limitada. Si un organismo sensorial puede captar gran cantidad de información y retenerla momentáneamente, la tarea del filtro receptor es bloquear los mensajes descartables y así permitir la entrada solo de aquellos que merecen ser sometidos a un análisis ulterior. Otra propiedad del filtro receptor es que cualquier momento puede sincronizarle de modo que solo permita el ingreso de los mensajes que cumplan con ciertos requerimientos.